Hablemos de San Juan Pablo II, uno de los papas más queridos de la historia moderna, conocido por diferentes logros que se le atribuyen y que dieron origen a varios apelativos. Uno de los más conocidos es el de Papa Turista. Quise decir peregrino, porque visitó más países que cualquier otro, 129 en total. Toda una hazaña diplomática sin precedentes, pues aumentó el número de naciones que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, pasando de 85 países en 1978 a 174 en 2003. Fue el primero en visitar la Casa Blanca en Estados Unidos y tomarse un café con Jimmy Carter, viajar a Cuba y tomarse un café con Fidel Castro, como cuando la reina Isabel se reunió con el osito Paddington, que vale, no es exactamente lo mismo porque entonces tomaron té, pero no puedes culparme por establecer un paralelismo entre Paddington y este papa, porque los dos son tiernitos, abrazables y ambos han sido personajes de ficción explotados por el marketing. Pero ya llegaremos a esto, sigamos con las muchas maneras con las que se conoce a Juan Pablo II. El Papa del Corán es otra, porque fue el primer papa en entrar en una mezquita y hasta besó un Corán, mira tú. Fue el primero también en entrar en una sinagoga y por este tipo de acciones se le reconoce haber abierto el diálogo entre diferentes religiones. Vamos a ver qué más. El Papa de los Jóvenes es un mote muy conocido por crear las Jornadas Mundiales de la Juventud, unos eventos masivos de evangelización que reunían a jóvenes de todas partes del mundo sin necesidad de atraerlos con alcohol o porros. Y luego tenemos el Papa polaco, pero esa como que no se la pensaron mucho, la verdad, porque, bueno, era polaco. Aunque esto también lo convirtió en un récord, al ser el primer papa no italiano en más de 450 años. En fin, que su legado es alabado por muchos. Y a todo esto suma haber sido una figura clave en la caída del comunismo, no solo para su Polonia natal, sino que plantó cara también ante la entonces Unión Soviética. Para mucha gente, este video podría terminar aquí, con los logros de un papa que fue canonizado por su vida santa y los milagros que realizó al morir, y en definitiva, uno de los líderes de la Iglesia Católica más populares de la historia reciente. Todavía recuerdo cuando de pequeña veía en la televisión cómo lo recibían en nuestra región con el canto "Juan Pablo II, te quiere todo el mundo". Así que probablemente te estés preguntando, Sabrina, ¿qué vas a decir de malo sobre Juan Pablo II? Tú ponte cómodo, que lo que viene es candanga con burundanga, pues hoy toca hablar del lado nada agradable de Juan Pablo II, un papa que supo ocultar muy bien todo el poder y la corrupción del Vaticano. Soy Sabrina Tórtora, estás viendo Preguntas Incómodas y en el video de hoy habrá de todo. Desde encubrimientos a peligrosos criminales, pasando por políticas riesgosas en materia de sanidad, hasta chanchullos por debajo de la mesa. Advertencia: puede que al terminar este video te ocurra una de dos cosas, o que se te caiga un ídolo o que me odies con todas tus fuerzas. Aunque ahora que lo pienso, las dos no son excluyentes. Tú solo respira y luego busca las cosas que afirmaré en este video, que como verás se encuentran fácilmente en internet, que no me las he inventado yo, de verdad, ni que tuviera tanta imaginación, por favor. Pero antes de seguir, quiero darte un súper regalo porque queremos regalarte 90 días gratis en Podimo para que puedas disfrutar de la primera y segunda temporada de nuestro podcast La Cruda Verdad. Tiempo suficiente también para que escuches los podcasts de otros creadores de contenido increíbles de aquí de YouTube como Esquizofrenia Natural, Rock Paper Shit, Washingo, Migala, Leyendas Legendarias, Jeff Phillips y nuestros panas de herejes. Llévate el regalo con el enlace que te dejo por aquí y en la descripción y aprovecha que es válido hasta el miércoles 18 de diciembre. Nos vemos en Podimo. Karol Józef Wojtyła nació cerca de Cracovia, en Polonia, en 1920. Nació en una familia modesta, en la que era el menor de 3 hijos. El comienzo de su vida, la verdad, fue muy rudo, porque perdió a su madre cuando tenía 9 años y a su hermano mayor 3 años después. Más tarde, en 1941, moriría su padre. Su otra hermana, también mayor, había muerto ya al nacer. De joven tuvo que interrumpir sus estudios universitarios por culpa del señor de bigotes que ocupaba su país, y formó parte de un grupo de teatro clandestino, así como cursó también de forma clandestina estudios de seminarista. Durante la ocupación nazi
nazi trabajó como obrero en una cantera y en una fábrica química, y después de la guerra pudo seguir con sus estudios universitarios y su carrera sacerdotal. En 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia, en el 67 cardenal y finalmente en 1978 papa. Lo sería por 26 años más, hasta 2005, año de su muerte, convirtiéndose en el segundo papado más largo de la historia después del de Pío IX, que duró 31 años. Yo te suelto estos datos por si eres un hereje como yo y no tienes ni idea. Una vez muerto, tuvo una beatificación express. En su funeral había quien gritaba Santo Súbito, que significa santo de inmediato en italiano. Y como que esto les metió presión, porque la norma es esperar 5 años para iniciar este proceso, pero el suyo empezó mucho antes, pues porque sí, que como verás para la iglesia, las reglas están hechas para romperlas, excepto si hablamos de sexo anal, o por lo menos eso dicen ellos. En 2011, Benedicto XVI lo beatificó, siendo la suya una de las más rápidas de los tiempos modernos. Su canonización llegó en 2014, tras que se le reconocieran 2 milagros. El de la monja francesa Marie-Simone Pierre, quien aseguró que el papa fallecido intercedió por ella para que se curara del Parkinson, y el de la abogada costarricense Floribet Mora, quien relató que el papa le habló y le curó un aneurisma cerebral. Junto con Juan Pablo II, también canonizaron a Juan XXIII, al que no le adjudicaron un segundo milagro, un requisito importante en este proceso, pero bueno, ¿qué te dije sobre las normas? Además del legado que te conté al comienzo, Juan Pablo II también será recordado por condenar a la mafia, aunque sobre esto veremos más adelante que hay mucho que decir. Pedir perdón por la Inquisición y otras marramucias pasadas de la Iglesia, y también por haber sido el Papa que más beatos y santos proclamó. 1338 beatos y 482 santos. Vamos, que la Basílica de San Pedro parecía un McDonald's por aquellas décadas. ¿Y qué más? Sí, que sobrevivió a varios atentados, pero esto ya lo sabes, así que pasemos a la parte no tan comentada, pero no menos importante de su mandato, y en concreto 3 aspectos de su papado muy graves y que no hablan nada bien del que se supone era el gran guía espiritual como muchos lo recuerdan. Empecemos por el elefante morado con lunares amarillos vestido de Elton John: el encubrimiento de la pederastia en la Iglesia Católica. Y aquí voy a detenerme más que en los siguientes puntos porque lamentablemente hay mucho que decir. Empecemos por Marcial Maciel, el sacerdote mexicano que fundó los Legionarios de Cristo, uno de los más grandes depredadores de la Iglesia Católica, pederasta compulsivo que hacía uso de drogas y tuvo muchos hijos secretos, además de relaciones estables con mujeres. Pues un currículum como ese no te lo construyes de la noche a la mañana. De hecho, Maciel tuvo tiempo, mucho tiempo, para hacer lo que le viniera en gana, pues tenía quien lo protegiera dentro del Vaticano, personas que estuvieron al tanto de sus andanzas desde 1956, como lo oyes. Esto se supo este año a raíz del medio italiano Il Corriere della Sera, que publicó documentos del archivo secreto del Vaticano. Según otras fuentes, se cree que esto ocurrió incluso desde los años 40. En todo caso, se supo que en 1956, Maciel iba a ser suspendido por el Papa Pío XII como superior de la orden, tras una investigación abierta por pederastia y dependencia de sustancias. 2 años después, el Papa Pío XII murió, y a partir de allí y por medio siglo, 4 papas dejaron pasar sus delitos dentro de su institución, hasta que finalmente, en 2006, Benedicto XVI lo retiró de sus responsabilidades dentro de los Legionarios de Cristo, que bueno, ya pa' qué, pues se murió 2 años después. Si bien Juan Pablo II no fue el único responsable de este encubrimiento, el peso de sus acciones fue tal que hubo un momento en el que pudo repercutir en que no lo llegaran a canonizar, cosa que ahora sabemos si pasó, porque como ya vimos, para estas cosas la Iglesia cierra un ojo y ya que está, cierra el otro también. Durante su mandato hubo 3 figuras clave que protegieron el monstruo que fue Maciel: Angelo Sodano, secretario de Estado Vaticano entre 1990 y 2006, Stanislao Dziwisz, secretario personal de Juan Pablo II, y el cardenal Eduardo Martínez Somalo,
prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada de 1992 a 2004. Todo esto según una investigación de 2010 del medio National Catholic Reporter. Bajo el papado de Wojtyła hubo un boom de denuncias hacia Maciel que empezaron a aparecer en prensa, por lo que el argumento de es que el Papa no sabía, o es un hombre muy ocupado, o no ha sido informado bien, pues igual y eran bastante inconsistentes ya para ese entonces. Pero nada, que Juan Pablo II no solo permitió todo esto, sino que mientras estuvo en el poder, Maciel fue visto como un modelo de sacerdote y fue admirado por su aparente devoción religiosa y éxito en la expansión de su congregación. Desde agradecerle por su generosa entrega al servicio de la iglesia como sacerdote, hasta referirse a Maciel como un sacerdote y también cito, colmado de los dones del Espíritu Santo. Fueron muchas las oportunidades en las que Juan Pablo II mostró públicamente que lo apoyaba. Una vez muerto el Papa y con el escándalo que ya no se podía tapar, los legionarios de Cristo admitieron 175 casos de abuso sexual por parte de sus sacerdotes, de los cuales 60 fueron de su fundador, Maciel. La desafortunada relación de Wojtyła con Marcial Maciel lamentablemente no fue el único caso de encubrimiento de este tipo de abusos dentro de la iglesia. Otro caso conocido que ocurrió ante la vista gorda del Papa fue el del ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick. Se supo en 2020, gracias a un informe que hizo público el Vaticano, que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI estaban al tanto de los abusos tanto a menores como a adultos y que la Santa Sede desestimó o minimizó las denuncias en su contra. Y nuevamente, aunque la responsabilidad haya sido compartida, el informe arrojó que Juan Pablo II nombró a McCarrick como arzobispo de Washington a pesar de una carta del difunto cardenal de Nueva York, John O'Connor, en 1999, en la que le advertían sobre las acusaciones que tenía en su contra. Pero espera, que hay más. También se supo que Juan Pablo II encubrió a Bernard Law, el cardenal que encubrió varios casos de abuso en Boston cuando era arzobispo. O sea, en este caso estamos hablando de que encubrió al encubridor. Cuando el Boston Globe destapó los casos de abuso, dimitió como arzobispo de Boston. Pero esto a Juan Pablo II le supo a Casabe y lo envió a Roma, donde lo nombró canónigo principal de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las más importantes de Roma. Por si fuera poco, dos investigaciones en 2023 acusaron a Juan Pablo II de encubrir abusos en la iglesia polaca cuando era arzobispo de Cracovia. Estos son un reportaje en la televisión TVN24 y el libro Máxima Culpa, Juan Pablo II sabía, una investigación del periodista holandés Eke Overbeck. Según estas fuentes, Wojtyła se limitaba a trasladar a otras partes los curas señalados para dificultar la denuncia a las víctimas y evitar escándalos. Para colmo, son varios los casos graves de este mismo tipo de abuso y de otros tipos también que se dieron bajo su mandato. En Irlanda se descubrieron una serie de abusos sexuales y físicos en instituciones dirigidas por órdenes religiosas con el informe Ryan, publicado en 2009 y que hacía referencia a décadas anteriores. En ese mismo país, además, desde 1920 y hasta 1998, hubo verdaderas casitas del horror gestionadas por la iglesia, en las que madres solteras eran obligadas a dar a sus bebés en adopción y a trabajos extenuantes sin remuneración alguna, y muchos niños por demás murieron. En Canadá, desde 1863 hasta 1998, hubo internados estatales operados en su mayoría por la Iglesia Católica, en los que más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias para ser reeducados, abandonar sus idiomas nativos y convertirse al cristianismo. Luego se supo que 6,000 de ellos murieron por las espantosas condiciones y abusos sufridos. En Australia, la Comisión Real sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, establecida en 2013, reportó décadas de abusos en instituciones religiosas y encubrimiento. Muchos de estos casos ocurridos durante el papado de Juan Pablo II. En 2001, el Papa pidió disculpas por estos casos, sin calificarlos de delitos graves, condenar el encubrimiento y no ofrecer algún tipo de reparación a las víctimas. A ver, cuesta creer que el Papa no estuviera al tanto de por lo menos
uno de los tantos casos que acabo de comentar, y mira que hay más. Este es solo un resumen de algunos de los más notorios. Y en todo caso, si fuera cierto que no sabía nada, entonces no estaba calificado para el gran cargo que ocupaba. Así que una de dos. O Juan Pablo II era una mala persona o era, en definitiva, un grandísimo incompetente. Difícil aceptar que la iglesia lo haya hecho santo. Con esto se ganó un apelativo más, el del santo de los pederastas. Pero pasemos a una de sus políticas más graves por su repercusión en el tema sanitario. Su postura inflexible sobre el uso de anticonceptivos. En comparación a todas las cosas que acabo de decir, que Juan Pablo II no apoyara el uso de anticonceptivos no suena como algo grave, porque ¿qué te esperas de un papa, Sabrina? Hay preceptos religiosos en los que la iglesia nunca va a ceder, y es comprensible y hasta aceptable, como que las mujeres no puedan tener demasiado poder dentro de la iglesia, que los gays irán al infierno. Cosas como esas, ya sabes, lo normal. Y dentro de este pack retrógrado, pues cómo no iba a estar incluida la prohibición a diferentes estrategias de planificación familiar, que a Dios le gusta meterse en tu cama. Y sobre esto te cuento más en el video que hicimos por aquí. Vamos a ver, ¿qué ves aquí? Da un condón, Sabrina, para hacer el delicioso. Error. Es una blasfemia contra Dios que se opone a la idea misma de la santidad de Dios y hace vana la cruz de Cristo y acaba negando la dignidad del hombre. Así que mucho cuidadito. Y antes de que salga alguien a decir que soy una irrespetuosa por meterme con la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, que prohibía la contracepción y que Juan Pablo II siguió a pie juntillas porque esa es la voluntad de Dios para con nuestros cuerpos. Espera, que por allá, por los años 80 y los 90, cuando la gente caía como moscas a causa de la pandemia del VIH-Sida, hasta había cardenales y obispos que se pronunciaron en contra de las palabras de Wojtyla. No es que dijeran, denle como conejo siempre que usen condón. No, pero si en una pareja heterosexual casada ante los ojos de Dios, una de las dos personas estaba infectada con el virus, pues para algunos líderes religiosos tenía sentido usar preservativo, porque después de todo, el quinto mandamiento de Diosito dice, no matarás. Y el SIDA, pues hace justo eso, ¿no? Mata. Durante un congreso de teología moral para conmemorar el 20º aniversario de la encíclica Humane Vitae en Roma, por allá por 1988, el Papa reiteró su postura. Sin embargo, en el mismo congreso y con un sondeo, se supo que entonces el 90% de los profesores de teología moral no consideraba pecado el uso de anticonceptivos cuando existen razones suficientes para ello, que el 70% de los confesores no consideraba pecado el uso de la píldora u otros anticonceptivos si existen motivos justificados y que de paso el 60% de los católicos no mencionaba el uso de los métodos de contracepción al confesarse porque no los consideraban pecado. Y esto lo leí en un artículo del diario El País de 1988. Imagínate cómo habrá cambiado la cosa desde entonces. Si llevaran a cabo la misma encuesta hoy en día, me imagino que la respuesta de los creyentes sería confesarse. ¿Qué es eso? Pero nanay, abstención y fidelidad en el matrimonio eran las grandes soluciones según Juan Pablo II. Y como no le hicieron caso, pues su propuesta estaba totalmente desligada de la realidad social, económica e incluso de la naturaleza humana, pues toma. Pandemia. Para 2005, el año en el que el Papa murió, había aproximadamente 40 millones de personas viviendo con VIH-Sida en todo el mundo, según datos de la ONU. Y más de la mitad se encontraban en el África subsahariana, una región predominantemente cristiana. Y vale que la pandemia ha tenido múltiples causas y sería reduccionista decir que se dio solo o principalmente a causa de la prohibición del condón por parte de la Iglesia Católica. Pero sinceramente, esta política le hizo un flaco favor a una emergencia sanitaria que se ha cobrado la vida de millones de personas que en gran medida o no quisieron o no tuvieron a mano preservativos por motivos religiosos que les pudieron salvar la vida. Pero sigamos, que todavía falta un punto más.
pasemos a los trapos sucios del Banco Vaticano. En este video también toca hablar de las marramucias financieras y de los vínculos con la mafia de la Santa Sede. Una situación que Juan Pablo II heredó al convertirse en papa, que hizo 4 cosas para en teoría sanear la corrupción interna, pero que si miramos con detenimiento su gestión dejó mucho que desear. Te invito a que vayas por un snack y te vuelvas a poner cómodo como si estuvieras en el cine viendo El Padrino, porque lo que te voy a contar es una historia de mafiosos tal cual, solo que de la vida real. En una mañana de 1982, en Londres, un cartero encontró el cuerpo sin vida de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios y expresidente del quebrado Banco Ambrosiano, del que el Vaticano era accionista mayoritario. Estaba colgando de un puente. Calvi había huido días antes de Italia, y su homicidio, que en principio fue identificado como suicidio, tenía claros vínculos con una logia masona de ideología fascista a la que pertenecía, y también con vínculos con el Vaticano. Te dije que la trama era de película. Tú solo espera que la cosa se enreda más en detrimento para la Santa Sede. Para esto tengo que hablarte del IOR, Istituto per le Opere di Religione, Instituto para las Obras de Religión, el Banco Vaticano para los Panas, y del arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, quien lo lideró entre 1971 y 1989, que tenía más vínculos con la mafia que Vito Corleone y del que se dice fue en parte responsable del asesinato de Juan Pablo I. No por nada se dice que Marcinkus sirvió de inspiración para el personaje del arzobispo Gilday en El Padrino 3. En fin, que según el testimonio de varios mafiosos arrepentidos, algo así como unos Emilia Pérez de la vida, no se cortaron en confirmar que el Banco Vaticano contribuyó activamente en el reciclaje de dinero de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, y el vínculo del arzobispo con el clan de los Corleonesi. La situación se precipitó porque Marcinkus cedió gran parte de las acciones de la Banca Católica del Véneto al Banco Ambrosiano, controlado por la Cosa Nostra. Y además, el Banco Ambrosiano colapsó en 1982 con un déficit de alrededor 1.300 millones de dólares que habían sido destinados a préstamos para empresas fantasmas de América Latina, amparados por el IOR y Marcinkus. Vamos, que el dinero destinado para fines religiosos iba a parar a cualquier parte excepto a temas religiosos. De hecho, hay vínculos en los 80 entre el Banco Ambrosiano y la financiación de grupos insurgentes en América Latina, como por ejemplo en Nicaragua. Después de todo lo que te acabo de contar, es de esperar que Juan Pablo II aplicara medidas para sanear al ambiente, cosa que sí hizo, aunque de forma limitada, pues la falta de transparencia del Banco Vaticano persistiría, desembocando en el Vatileaks durante el papado de Benedicto XVI. Pero la guinda del pastel es que Juan Pablo II protegió a Marcinkus de la justicia italiana, haciendo uso de los pactos de Letrán, firmados en 1929 entre Mussolini y el Vaticano, para exigir su inmunidad. Y así, como si nada, bajo el liderazgo de Juan Pablo II, Marcinkus no tuvo que rendir cuentas ante la justicia italiana y volvió a su archidiócesis natal de Chicago, donde años después murió. ¿Es o no es un peliculón? Y podría seguir, pues hay más críticas importantes que se pueden hacer de la gestión de San Juan Pablo II, de una de las instituciones más influyentes y poderosas del mundo. Pero va siendo hora de cerrar el video, así que te invito a dejarme un me gusta si te gustó el video, obviamente, un comentario para ver qué te parece todo lo que acabo de decir y suscribirte a Preguntas Incómodas si no lo has hecho ya. Recuerda que te regalo 90 días gratis en Podimo si te suscribes con mi enlace que te dejo por acá y en la descripción, y te invito a que te quedes por más con este video que hicimos sobre si a estas alturas y visto lo visto la iglesia debería seguir existiendo. Chau.